queremos pues hablar de la palabra de Dios. Y aquí en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, el versículo 9, dice la Biblia de la siguiente manera: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Vamos a orar. Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, dándote a ti, Señor, todo el honor, toda la victoria y toda la sabiduría, Señor, que tú nos das a cada uno de nosotros. En esta mañana, tu siervo, Señor, hable palabra que viene de ti, Señor, que viene de tu libro, que tú, Señor, inspiraste para que pudiésemos llevar aliento, pudiésemos llevar esa sabiduría al corazón. Oramos, Padre bendito, en esta mañana por todos los médicos, para que tú les ayudes, Señor. Para todos aquellos hombres y mujeres que están, Señor, encamados y que están en condiciones difíciles, que tú, Señor, les des salud, les des victoria sobre esta enfermedad. Guarda a los médicos que no puedan ser contagiados y que puedan ser, Señor, fortalecidos por ti. Señor, oramos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queremos hablar en esta mañana acerca de el animarnos unos a otros. Animarnos unos a otros. Y 2 puntos trataremos en esta mañana, como es que debemos de entender lo que es animar. Y en segundo lugar, practicar el ánimo, la consolación. Dos puntos nada más. Ahora, la iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo, hablando a estos hermanos, les alaba a estos cristianos por su trabajo de fe, el trabajo de amor y por la firmeza de su esperanza en el Señor, al grado pues de que el apóstol Pablo les dice allá en el versículo 3, donde dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ellos practicaban el amor fraternal. Habían sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Pero Pablo les urge a que abundaran en ellos más y más. En sus palabras, ya para poder terminar, Pablo mencionó algunas maneras específicas con las cuales ellos podrían hacer esto, especialmente allá en el capítulo 5, versículo 14, donde Pablo les dice acá, en el capítulo 5, versículo 14, les declara: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ahora, nuestro amor se expresa en diferentes maneras, hacia diferentes personas y en diferentes circunstancias. Entonces, necesitamos a veces amonestar a través de la enseñanza para advertir y corregir. A veces necesitamos animar y ayudar. Algo bien importante en cuanto a los cristianos, en cuanto al amor entre los cristianos, es animarnos unos a otros. Entonces, ¿qué es animar y cómo podemos nosotros animarnos unos a otros con eficacia?
Bueno, en primer lugar, debemos de entender lo que es animar. Y un ejemplo ilustrativo como es cuando uno tiene un vehículo y quiere arrancar y solamente se oye el motor que quiere arrancar, pues tiene batería baja. Entonces, la solución generalmente es esperar para que alguien pues nos pase corriente, o sea, conecte cables y le pase corriente a la batería débil. Entonces, la batería fuerte pasa a la batería débil. Cuando su batería débil recibe la energía, otra vez el motor de su carro vendrá a la vida. Podemos decir que la batería más fuerte anima a la batería más débil. La idea detrás de la palabra animar en el Nuevo Testamento es ponerse al lado de alguien, o sea, pasarle energía. Y en el diccionario de Bay dice que la palabra animar o ánimo significa llamar al lado de uno para que de allí exhortar, consolar, animar, dar aliento o pasar valor. O es el acto de poner o dar inspiración que hace a otra persona fuerte o ser mejor. A veces se usa esta palabra para describir situaciones también militares, donde a los soldados se les fortalece para pelear la batalla. O es el deber de todo cristiano animar a los desalentados, sostener a los débiles, el ser pacientes. Entonces, la necesidad del ánimo, podemos ver que, número uno, Pablo menciona que habían hermanos desalentados, débiles, algunos luchando con dificultades, otros a menudo estaban siendo desanimados o estaban en desesperanza, algunos que estaban tropezando, estaban cayendo por el camino, caminos engañosos, otros que tenían dificultades no porque eran rebeldes, pero porque su fe es frágil y vacilante. Entonces, cada grupo tiene hermanos que muchas veces se desalientan, se debilitan. Son los miembros que necesitan del apoyo, que requieren mucho trabajo de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer con estos miembros? No les podemos gritar, tampoco ignorarlos, ni menos echarlos. Podemos hacer lo que Pablo dice, animarles, ayudarles. Por eso, lo que dice en el punto C, que debemos de ser hijos de ánimo, un hijo de ánimo o consolación. Dice la Biblia que había un hombre en la iglesia primitiva que se distinguió por ser uno que daba ánimo a otros cristianos. Sus padres le dieron el nombre de José, pero los apóstoles lo apodaron Bernabé, que su nombre traducido significa hijo de consolación. Allá en Hechos 4:36 dice que José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Este hombre es un ejemplo de consolación por característica. Una persona es señalada por una cierta cualidad excepcional que caracteriza su vida. Quizás pueda ser un hijo de la luz o un hijo de desobediencia. En este caso, José o Bernabé era hijo de consolación. Hay un tiempo en que nuestra batería funcionan en un punto muy bajo.
algo nos ha bajado esa energía. Es quizás una crisis o un conflicto agonizante a causa quizás de alguna situación decepcionante por haber descubierto quizás que su hijo equivocó su rumbo de su vida, o probablemente un adulterio, o quizás la muerte de un ser querido, o probablemente una enfermedad, o probablemente las palabras groseras de alguien o las acciones de otra persona. Entonces necesitamos a alguien para que nos ayude a sustituir la energía perdida, que nos llene de valor. Otra vez, que venga junto a nosotros y nos llene de lo que se nos ha escapado. Bernabé era esa clase de hombre. Tenemos mucho que aprender de él. Según Lucas, Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé utilizó su vida, su fe, para animar a otros. Entonces necesitamos mirar la vida de Bernabé para ver cómo él lo hizo. ¿Podremos duplicar su ánimo en nosotros mismos para ayudar a otros? Él lo hizo. A Bernabé lo señalaron por una cualidad excepcional que caracterizó su vida. Veamos lo que hizo el Hijo de Consolación para que tratemos de duplicar su ánimo en nosotros. En segundo lugar, practicar el ánimo y la consolación es importante. Bernabé ayudó a alguien a comenzar otra vez. Hablando pues del apóstol Pablo, dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 26 en adelante, dice que cuando llegó a Jerusalén, trataba, dice, de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Estaba con ellos en Jerusalén y entraba, dice, y salía. Entonces, Saulo de Tarso, fariseo de fariseo, su vida en el judaísmo consistía en arrastrar a los discípulos, hombres, mujeres, para echarlos en la cárcel. Él era serio y temible en sus fuerzas, pensando que hacía la voluntad de Dios. O sea, eso lo declara ya el capítulo 8, versículo 36. Dios sabía el corazón y el poder de Saulo y le dio una oportunidad de ser un cristiano. Saulo vio al Salvador resucitado y lo obedeció con la misma sinceridad. Pablo comenzó a predicar a Cristo que él había estado persiguiendo. No es duro imaginarse que muchos cristianos sospechaban de Saulo y mantuvieron su distancia de él. Estaban simplemente siendo cuidadosos, escapando de un plan judío en Damasco. Saulo vino a Jerusalén e intentó asociarse con los discípulos. Estos, asustados, lo rechazaban y se oponía a que se agregara a ellos. Pero Bernabé habló y explicó lo que él sabía sobre Saulo. La declaración es que Saulo estaba con ellos, moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. Entonces, la explicación de Bernabé fue suficiente. La iglesia de Jerusalén aceptó a Saulo porque respetaba a Bernabé. Después,
Cuando el Evangelio llegó a Antioquía, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé. Después de ver la gracia de Dios, se regocijó y animó a todos para que con un corazón firme permanecieran fieles al Señor. Entonces, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo y encontrándolo, lo trajo a Antioquía. Entonces, podemos ver lo que aquí declara el capítulo 11, versículo 22, donde dice que llegó la noticia, dice, de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, dice, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud, dice, fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí, dice, 2 años. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Estos 2 hombres se reunieron con la iglesia por un año y enseñaron a mucha gente. En ambas acciones podemos decir que Bernabé fue maestro de Saulo. La influencia temprana de Bernabé en Saulo se puede ver en lo que habla Lucas. Cuando dice Lucas, cuando se refiere de ellos como Bernabé y Saulo. Mientras que más adelante, uno puede seguir leyendo, más adelante se refiere a ellos como Pablo y Bernabé. Esto es una sorpresa de lo rápido que la influencia anterior de Bernabé sobre Saulo cambiaba más adelante. Entonces, podemos nosotros imaginarnos cuánto ánimo Bernabé dio a Saulo. Dijo Salomón en el libro de Proverbios 27:17, dice que el hierro con hierro, dice, se afila. Así un hombre afila a otro. Bernabé, un cristiano respetado, creyó que una persona podía cambiar y que por la gracia de Dios, Saulo de Tarso podía ser un cristiano. Bernabé habló por Saulo y le ayudó a ser aceptado por otros. En hacer esto, él ayudó a cristianos a unirse para el trabajo del Señor. Bernabé demostró confianza en Saulo y lo trajo con él en el trabajo de la enseñanza del Evangelio. Le dio la oportunidad, lo instruyó en hacer un trabajo importante. Entonces, la pregunta es, ¿podemos hacer lo mismo entre nosotros con otros cristianos, especialmente los nuevos cristianos o con los jóvenes? ¿Hay alguien a quien usted puede instruir en su fe? ¿Hay alguien a quien usted puede ayudar a comenzar otra vez en su fe o en su servicio a Dios? ¿Hará usted el esfuerzo para ser un amigo? ¿Abrirá su hogar para ellos? ¿Estudiará usted la Biblia con ellos en lugar de criticar su inmadurez? Humildemente, con paciencia, los ayudará a instruir, a trabajar en el reino. Bernabé ayudó a alguien a recuperarse. O sea, de que dice en Hechos 15:36 que después de algunos días, dice, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos
en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció. No le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Dice que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces podemos ver, Juan Marcos era primo de Bernabé. Cuando el Espíritu Santo envió a Bernabé y a Saulo en su primer viaje de predicación, Juan Marcos fue con ellos como su ayudante. Pero por razones no indicadas, Juan Marcos fue con Bernabé y Saulo solamente hasta Panfilia. Entonces, apartándose Juan Marcos de ellos, regresó a Jerusalén. Y ellos dos continuaron, dice la lectura que llevamos anteriormente, y terminaron su viaje y lo terminaron. Y cuando los arreglos fueron tomados para un segundo viaje, Bernabé quería llevar a Juan Marcos para darle otra oportunidad. Pero Pablo, celoso sobre el trabajo, insistió que Juan Marcos no fuera con ellos porque los había abandonado. El desacuerdo en este juicio fue profundo entre Bernabé y Saulo, al grado que se fueron en direcciones separadas. Bernabé tomó con él a Juan Marcos, mientras Pablo llevó con él a Silas, y accidentalmente, o tal vez por la providencia de Dios, vinieron a ser dos grupos en lugar de uno. Entonces, piense cuánto animó Bernabé a Juan Marcos. Él estaba dando otra oportunidad, creyendo que Juan Marcos haría lo mejor. Él puso su confianza en él y lo apoyó. ¿Cuál fue el resultado del ánimo de Bernabé con el tiempo? Juan Marcos vino a escribir el Evangelio de Marcos. Esto indica que Marcos vino a estar cerca del apóstol Pedro. Más adelante Pablo reconoció la utilidad de Marcos y deseaba que él viniera a él a la prisión. No hay duda de que la actitud de Pablo sobre Marcos enseñó que la confianza de Bernabé en Marcos no fue en vano. El ánimo de Bernabé en Marcos probó ser efectivo, ya que lo ayudó a desarrollarse en un trabajo útil para el Señor. Entonces, es obvio que cada uno no tiene la misma personalidad, ni la capacidad, ni ha tenido la misma oportunidad, ni cada uno trabaja en el mismo horario. Hay algunos que solo necesitan otra oportunidad. Tal vez necesitamos enseñarles, ayudarles a desarrollar sus habilidades. Ellos van a necesitar nuestra confianza, nuestro apoyo. Van a necesitar no un pedazo de nuestra mente, sino un pedazo de nuestro corazón. ¿Puede usted darles una segunda oportunidad? Demos gracias a que Dios nos ha dado una segunda oportunidad. Pienso de que hay una cosa o dos que aprender de Dios, que en lugar de poner a alguien a prueba, lo deberíamos de ayudar a que recupere su salud espiritual. ¿Sabe que Bernabé fortaleció una iglesia local? Sí. Dice que los discípulos llevaron el Evangelio a Antioquía y predicaron al Señor Jesús a los gentiles.
así como a judíos, y muchos creyeron y se volvieron al Señor. O sea de que en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, el versículo 29 al 26, podemos ver que dice el versículo 19, ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos en gran número, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ahora, nosotros podemos ver que en este periodo de la predicación del evangelio a los gentiles, Dios estaba haciendo claro que los gentiles podían ser salvos de la misma manera que los judíos. La iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía, no con cierta clase de aprobación autoritaria. Él no fue a supervisar el trabajo, no. Bernabé era conocido por su habilidad de animar, y conociendo sus acciones en Antioquía, él fue con el propósito de animar. Entonces, dice la Biblia que Bernabé vino a Antioquía y vio la gracia de Dios. Él vio que el Señor Jesús había sido predicado y que un número de grande gente creyó y se convirtió al Señor. Esta es la gracia de Dios. Y Bernabé se regocijó al verla. Cuando Bernabé vio estas cosas, se afirmó y animó a los nuevos cristianos a que siguieran fieles al Señor. Como vemos anteriormente, Bernabé había envuelto a Saulo en este trabajo, y ellos estuvieron en Antioquía por un año, enseñaron el evangelio a mucha gente. Una manera en que los cristianos se animan unos a otros es cuando juntos nos congregamos para adorar a Dios. Hebreos dice en el capítulo 10, versículo 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Todos sabemos que dos carbones ardiendo se pasan el calor mutuamente. Mientras uno y el otro están quemando, si se separan, a los dos carbones ambos se quemarán más rápidamente. Entonces, cuando adoramos juntos, uno puede ver esa relación con Jesús, y esto nos motiva a tener esa relación con el Señor. Si usted no se reúne, yo pierdo algo. Si yo no me reúno, usted es robado de las cosas que podemos hacer juntos como iglesia, equipar a los santos para servir al Señor y a otros. Recuerde, Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Piense de Bernabé, animando a los cristianos a que permaneciesen fieles al Señor. Esto puede ser una forma de enseñanza para que nosotros podamos animar o corregir. Algunos hermanos a veces necesitan ser enseñados, que vean que lo que ellos hacen está mal. Nosotros podemos mejorar. Hay áreas de trabajo que necesitan atención,
Pero, ¿cómo debemos de hacer esto? Algunos hermanos están a los lados, fuera del campo de juego, tirando piedras a los jugadores dentro del campo. Pero otros bajan al campo tratando de mejorar el trabajo. En una ocasión se dice que una familia criticó la reunión del domingo. Criticaron al predicador y su sermón. La mamá comenzó a decir, bueno, que la enseñanza de la Biblia había sido muy larga y aburrida. El papá dijo, el predicador predicó tiempo extra y su sermón era muy monótono. El hijo más joven comentó, pienso que no estuvo del todo mal. Todos pudimos entrar por $1. Entonces, muchas veces así sucede. Ahora, ¿desea usted cambiar la iglesia donde usted es miembro y que sea un cambio modelo? Vaya al campo, haga su trabajo, ensucie sus manos, pero ponga su corazón en él. Usted mismo pueda animar a otros a mayores cambios. Y ya no estará más parado en la línea lateral tirando piedras, sino animando a otros para que puedan hacer la obra de Dios. En nuestro camino dificultoso y engañoso y engañador, debemos de animarnos unos a otros. O sea, infundir valor, caminar humildemente, cuidadosamente con el Señor. Urgir unos a otros a caminar más firmemente y ser perseverantes. Le animo a que obedezca a nuestro Señor Jesucristo. Permanezca en la verdad. Y si usted se ha apartado del Señor, vuelva hacia Él. Yo le animo a que esté dispuesto a recibir una palabra de ánimo, a ser bueno para escuchar, practicar y practicar. Dice el libro de Proverbios 25:11, como manzana de oro en engaste de la plata y en engaste de la plata, es una palabra hablada en las circunstancias correctas. Proverbios 15:23 dice que el hombre se alegrará con la respuesta apropiada y una palabra a tiempo, cuán agradable es. Es muy difícil, si no imposible, llegar a la madurez si no recibimos una palabra de ánimo. Salomón enfatiza esta verdad una y otra vez concerniente a los que desean ser sabios y espirituales exitosos, a hacer la obra de Dios, a vivir para Dios. Proverbios 9:8 dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, reprende al sabio y te amará. Proverbios 10:17, por sendas de vida va el que guarda la instrucción, mas el que abandona la reprensión, dice, se extravía. Proverbios 12:1 dice que el que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión, dice, es torpe. Proverbios 13:18 dice, pobreza y vergüenza vendrán al que menosprecia la instrucción, mas el que acepta la reprensión será, dice, honrado. Proverbios 15:5 dice, el necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. Proverbios 15:32-33 dice que el que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, mas el que escucha la reprensión adquiere entendimiento. El temor del Señor es instrucción de sabiduría. Antes de la gloria está la humildad. Proverbios 17:10 dice que la reprensión penetra más en el que tiene entendimiento que 100 azotes, dice al necio. En esta mañana, amado hermano, es nuestro deseo que
vamos, que nos metamos, que nos incluyamos, que seamos hijos de consolación, hijos de ánimo, que seamos hombres que animemos a otros, aquellos que están bajos de batería, pasarles energía espiritual para que sigan adelante. Porque Dios espera de cada uno de nosotros que nos animemos unos a otros, que nos estemos perfeccionando en la palabra para que seamos utilizados por Dios, así como este hombre que fue un ejemplo, es un ejemplo para nosotros de poder ayudar aún a aquellos que quizás pueden estar pensando de que ya no son nada, que ya no tienen ánimo, el poder animarles a seguir adelante, que aún Dios les da una segunda oportunidad para poder brillar, para poder vivir, para poder seguir adelante. Amigo que nos escucha, quiero decirle de que Dios le da la oportunidad a usted y constantemente Él está diciendo, ven y luego y estemos a cuenta. Constantemente Él está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Constantemente Él está diciendo que si oye usted su voz, no endurezca su corazón. Constantemente Dios está hablando a su vida y le está diciendo de que Él tiene un regalo para usted y ese regalo es la vida eterna. En esta mañana, querido amigo, Dios quiere darle a usted la bendición de la salvación, que usted pueda reconocer que el vivir en su pecado no le va a llevar a nada bueno. El vivir en su pecado le va a llevar a una condenación eterna. Pero el reconocer de que hay alguien que sí puede quitar ese pecado, y ese es Jesucristo. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el único que puede quitar ese pecado. Si usted en esta mañana reconoce que Jesús es Dios y que Él murió por usted, por su pecado, y que si usted cree en Él y le recibe a Él, la Biblia dice de que usted viene a ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. En esta mañana, yo le animo a tomar una decisión en su vida, como es la de recibir a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, en esta mañana por habernos dado la oportunidad de enseñar tu palabra, esperando de que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla su propósito por el cual, Señor, tú la envías. Padre, yo mismo necesito ser como Bernabé. Yo mismo necesito ser un hijo de consolación, un hijo de ánimo. Yo mismo necesito el poder llevar a otros a que puedan ascender, que puedan vivir para ti. Oh Dios, ayuda a tu siervo, ayuda a cada uno para que tomemos ese papel que tú nos has dado, como es el animarnos los unos a los otros. Señor, pedimos por cada una de las personas que en esta mañana necesitan de ti y que solamente tú puedes darles la salvación y la vida eterna.
En esta mañana, Dios, oro por aquellos que reconocen que son pecadores y que ellos mismos no pueden salvarse. Oro para que tú le des las fuerzas, le des la capacidad de tomar la decisión, como es la de recibirte a ti como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Amigo que nos escucha, si usted quiere tomar la decisión, dígale de esta forma al Señor: Dios, en esta mañana creo con todo mi corazón que tú moriste por mí, pagaste por mi pecado, y en la cruz dijiste una palabra importante como es: consumado es. Ese pecado que yo tenía que pagar, tú lo pagaste por mí, ya fue cancelado. Y ahora, Señor, yo recibo por fe el regalo de Dios, que es vida eterna en Jesucristo. Gracias, Señor, porque me has perdonado. Gracias, Señor, porque me has limpiado. Gracias, Señor, porque sé que al haber creído en ti y saber de que mi pecado tú lo llevaste y lo llevaste a lo más profundo del mar, yo ya nunca voy a acordarme de él. Ahora vivir para ti y ahora en adelante, eso será la vida presente y futura para mi vida. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amigo, si usted pidió a Dios que le diera la salvación, Él lo hizo. Si usted le pidió a Dios de que le diera la salvación, la vida eterna, Él ya lo hizo por usted. Él le perdonó, Él le limpió. Ahora usted ha venido a ser un hijo de Dios. Ahora usted debe de vivir para Él y debe de ser instruido en la palabra de Dios para ser un instrumento para animar a otros, para vivir también para otros. Cristo vivió para poder entregarse por nosotros. Ahora nosotros tenemos que vivir para poder ayudar a otros a seguir adelante. Dios obre en su vida, lea la palabra de Dios, busque una iglesia, escríbanos. Si usted tomó la decisión por Cristo, escríbanos en la página de Desafío Juvenil de la Iglesia Bautista Chaparrastique y le vamos a enseñar la decisión que usted ha tomado. ¿Qué es lo que ahora usted debe de seguir? Como es vivir para Dios. Gracias por su sintonía, esperándole hoy a las 5 de la tarde, nuestro hermano José Luis, y el día miércoles, que usted también pueda sintonizarnos para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. El Señor les bendiga. Bendiciones. Bendiciones, queridos hermanos y amigos. Gracias por ver nuestra